¿Qué incluye ese consenso? Creo que son cosas que ha dicho el presidente de la República, que pues, hacen parte de las exigencias de Entiendo. los manifestantes en medio del paro nacional, del Comité Nacional del Paro, Sí. y bajo la propuesta que nosotros hacemos, ningún trabajador o pensionado que gane menos de 6 millones de pesos al mes pagaría más en impuestos, ¿sí? Eh, entonces, no estamos hablando de que este es el momento de expandir la base gravable, de poner a más personas a pagar impuesto de renta. Son medidas que pueden venir en el futuro, no en medio de la peor crisis económica del país. Ningún trabajador o pensionado que gane menos de 6 millones de pesos al mes pagaría más en impuestos. Y no solo no pagaría más en impuesto de renta, sino que no pagaría más por los bienes y servicios que consume, que pues, son parte de su economía familiar y que pues si no le subo impuesto de renta, pero le subo el otro, también estoy afectando de manera importante a muchas personas que no alcanzan, por un lado, a recibir los subsidios destinados a la población de más bajos ingresos y que tampoco están tan bien como para que sea un costo trivial. Entonces, en nuestra propuesta no se toca el IVA ni otros impuestos a los bienes y servicios que consumen los colombianos. Eso se deja quieto. Y otra vez, se deja quieto porque este no es el momento de implementar unas medidas que quizá en un futuro, con una economía recuperada, pueden tener sentido, sí, pero nos esforzamos para que no se tocara a, a mm, y por último, esta no es una reforma que busque recargarse sobre las empresas. Las empresas juegan un papel absolutamente crucial en una economía de mercado como la nuestra y como la que está eh, aceptada, consagrada en nuestra Constitución. Y lo que proponemos es, haciendo eco de una de las buenas, aquí gracias Alejandro, la, o el, bueno, entonces en esta propuesta, eh, el, eh, se busca apoyar a la pequeña y mediana empresa e incluso las medidas que proponemos son más favorables a eh, a las empresas, incluso grandes. El gobierno había propuesto una sobretasa temporal de 3% a las pequeñas perdón, tanto a las pequeñas y medianas como a las grandes empresas. El gobierno había propuesto bajarla sí a 24% para las pequeñas empresas eh, y dejarla en 30% para las grandes, pero con una sobretasa temporal de 3% que los llevaba a 27 y 33% respectivamente. Mm, entonces, lo que nosotros proponemos también es no depender de esas medidas temporales. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Mm, el, bueno, todo esto suena muy bien, creo yo, pues ese es el esfuerzo que se hizo. Suena muy bien para los trabajadores y pensionados que ganan menos de 6 millones de pesos, para las pequeñas y medianas empresas. Tiene una vocación de permanencia, pero si estamos diciendo que con esto se recaudan más o menos más del 0,2% del PIB, más de 20 billones de pesos, pues también hay gente que va a pagar más impuestos y aquí la pregunta es cómo se logra esto. Y se logra de la siguiente manera. Eh, siguiendo la tendencia, la sugerencia que se ha hecho a no recargar más a las empresas y más bien pasar los impuestos de las empresas a las personas naturales, nos concentramos en aumentar la contribución de las personas naturales, pero no de las personas naturales
de más bajos ingresos, sino únicamente de aquellas que por su nivel de ingresos se considera que están en el top 1%, 0,1%, o sea, el 1 entre 100, el 1 entre 1000, el 1 entre 10.000 y el 1 entre 100.000 más rico de los colombianos. Y esto se logra, bueno, se logra con una serie de tarifas distintas, pero de nuevo, nadie que esté ganando como trabajador o como pensionado menos de 6 millones de pesos pagaría un peso más en impuesto de renta. Nadie que esté ganando menos de 8,5 millones de pesos al mes pagaría más que lo que se paga con la propuesta pues que ya retiró el gobierno. Es una propuesta que se concentra realmente en las personas con una capacidad de contribución más alta. ¿Esto cómo se logra? Unas nuevas tarifas, pero especialmente gravando los dividendos y las ganancias ocasionales igual que el trabajo. Y quiero hablar un poco de la importancia de gravar las ganancias ocasionales. Este es uno de los cambios clave, porque generalmente cuando pensamos en medidas progresivas para el sistema tributario, se necesita, o sea, generalmente pensamos en, bueno, entonces hay que grabar los dividendos, y eso es cierto. Sin embargo, una de las cosas que muestran los datos de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, los datos que también a través de derechos de petición han llegado al público general, es que para las personas de más altos ingresos del país, los dividendos son una fuente muy pequeña de ingresos. La mayor parte de los ingresos, no la mayor parte, pero una parte gruesa de los ingresos que reparten las empresas se da a través de ganancias ocasionales. Y aquí quiero que, digamos, llamar la atención de todos a que el debate que se está teniendo en Estados Unidos acerca de cómo financiar la recuperación de la pandemia está centrado en el tratamiento de lo que en inglés se llama capital gains, y que para todos los efectos prácticos en el debate tributario colombiano son ganancias ocasionales. ¿Qué ocurre? Las empresas pueden recomprar sus propias acciones intercambiando plata por acciones de los accionistas, y esta es una manera de repartir utilidades sin pagar el impuesto a los dividendos, que en reformas tributarias pasadas ha adquirido unas características que lo hacen un poco más alto que el de las ganancias ocasionales, y lo que vemos hoy en día es que la manera en que distribuyen utilidades las empresas, excepto algunas pocas que están obligadas a distribuir algo de dividendos, pero la principal manera en que distribuyen dividendos las empresas a las personas naturales es a través de la recompra de sus propias acciones, o sea, de lo que se clasifica como ganancias ocasionales. En Estados Unidos se está planteando precisamente que los dividendos y los capital gains, o sea, las ganancias ocasionales, tributen cuando se trata de contribuyentes de altos niveles de ingresos, de personas naturales de altos ingresos, que tributen a exactamente las mismas tasas que las personas naturales. O sea, esta no es digamos, este no es un debate que vayamos a inventarnos en Colombia. Esto pues es un debate que a nivel mundial tiene mucho sentido de dar, y por eso se lo queremos plantear al público, porque si acaso cuando hablamos de progresividad empezamos a hablar un poquito de dividendos, pero las ganancias ocasionales han estado completamente ausentes del debate. ¿Qué otra fuente? Y con las reformas que proponemos y que se pueden ver en el documento que les vamos a compartir a continuación, estas fuentes de recaudo nos dan un recaudo de 11,8 billones de pesos. ¿Qué otras fuentes de recaudo se proponen? Bueno, si a las empresas incluso se logra bajarles al 24% la tarifa del impuesto de renta, esto es a través de la eliminación de exenciones y de privilegios de los que gozan unas cuantas empresas, que benefician a unas y no a todas. Y generalmente estas empresas, o sea, no hay una coordinación entre que las empresas que más beneficios reciban sean las que más lo necesitan. Generalmente parece ser al contrario. Entonces, proponemos la eliminación de tarifas especiales del impuesto de renta a zonas francas, no eliminar las zonas francas que juegan un papel muy importante dentro del régimen tributario y aduanero del país. Es importante que existan zonas francas que estén fuera del régimen aduanero del país, pero
proponemos eliminar la tarifa especial del impuesto de renta que ahora, de la cual ahora gozan, y otras tarifas especiales a otros regímenes, pero la principal es la de zonas francas. Eso nos da un recaudo de 660.000 millones de pesos más. Otras rentas exentas, en esto, digamos, otra de las cosas, las tarifas especiales no las eliminaba la reforma tributaria que presentó el gobierno. Algo que sí hacía y que acogemos, es la eliminación de las rentas exentas en el impuesto de renta a las empresas. Entonces, eso lo incorporamos acá. Todas las buenas ideas vale la pena incorporarlas. Mm, y otra cosa que no planteaba el gobierno, pero que sí planteaba la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, era la eliminación del llamado descuento del ICA. Y aquí quiero hacer énfasis en que, si bien se pudieran haber eliminado otros descuentos en el momento en que se aprobó la ley de financiamiento del 2018, la ley de crecimiento del 2019, hubo un debate bastante intenso acerca de los descuentos tanto del IVA como del ICA. eh, Hay razones justificables para mantener el descuento del IVA, pero la misma comisión de expertos, y por eso no nos metemos a eliminar eso. Queremos que esta sea una propuesta de consenso nacional, pero hay muy buenas razones para eliminar el descuento del ICA. Tal y como lo menciona la comisión de expertos en beneficios tributarios, el descuento del ICA, el ICA es una de las principales fuentes de ingresos para los municipios del país. Es un impuesto que se cobra sobre los ingresos, más no sobre las utilidades de las empresas. ¿Qué ocurre con eso? El ICA es un impuesto que, con razón, no les gusta a los economistas, porque puede terminar grabando a empresas de altos ingresos, pero de costos aún más altos, y que no están haciendo utilidades. Entonces, escoger una empresa que está mal y ponerla a peor. ¿Qué buscaba el descuento del ICA que aprobó el gobierno en sus dos reformas tributarias iniciales? Eh, Buscaba devolverles, o sea, por cada peso que pagaran de ICA a los municipios, restarles un peso al impuesto de renta que pagaban, al gobierno nacional. ¿Cuál es el problema de esto? Que para uno pagar impuesto de renta, tiene que, estar generando utilidades sobre las cuales pagar impuesto de renta. Y el descuento del ICA, pues entonces es un beneficio que solo les sirve a quienes estén generando, utilidades, es decir, a las empresas que menos necesiten un alivio, del ICA. ¿Sí? Este descuento no está bien diseñado, como lo señala la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, y por lo tanto proponemos eliminarlos, y hacemos un llamado a que se debata cómo financiar a los municipios del país con un impuesto mucho más técnico. No hacemos esta propuesta aquí en este momento porque no es necesario resolver eso ya, pero sí una de las cosas a mediano plazo que debería hacerse sería, por ejemplo, crear un impuesto, municipal a la renta de las empresas, o fortalecer el recaudo del impuesto predial. Recomendaciones que ya existen de pasadas comisiones de expertos en temas, tributarios. ¿Mm? Si ustedes suman y restan lo que nosotros, proponemos, el, les va a dar que nuestra propuesta recauda 19,2 billones de pesos, y estamos diciéndoles que recauda más de 20 billones de pesos. La razón es que hay medidas que proponemos que son mucho más difíciles de cuantificar, especialmente dados los limitados, datos con los que contamos, debido a que la DIAN no pone a disposición de los investigadores los suficientes microdatos necesarios para hacer este tipo de cálculos, y de hecho tampoco los pone, curiosamente, a disposición de los, técnicos del Ministerio de Hacienda. Es una situación bastante curiosa. Sin embargo, confiamos que hemos identificado algunas de las principales estrategias contra la evasión y la elusión, a través de las cuales, las personas naturales de más altos ingresos, pues le hacen el quite a sus responsabilidades con el país. ¿Mm? Todas estas son cosas, bastante técnicas en el sentido, jurídico, pero los animo a leer el documento para entender el detalle y por qué planteamos, cambios a artículos del estatuto tributario que pueden parecer bastante abstrusos. Entonces, estamos hablando aquí brevemente de la eliminación de la posibilidad de eliminar a través del autoavalúo,
el costo fiscal en la venta de muebles, de bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen inmuebles, casas, apartamentos, edificios, y que logran hacer una jugada tributaria para no pagar casi nada en impuestos, dado a la hora de venderlos con una gran apreciación. Entonces proponemos medidas para controlar esto. Proponemos medidas de regulación de las prestaciones de abstención u omisión comercializadas como servicio. Básicamente lo que sucede acá es que, por ejemplo, el IVA se le cobra a la prestación de servicios, pero no a la omisión de servicios. Es un punto jurídico bastante fino, pero es un punto jurídico que se utiliza para prestar abstenciones de servicios sin pagar el IVA. Los aportes a las cuentas de fomento a la construcción, a las cuentas de pensiones, si bien son una parte fundamental de lo que hacen digamos, los colombianos que quieren ahorrar para la vejez, para comprar casa, etcétera. Sin embargo, tiene una serie de beneficios tributarios que las personas de más altos ingresos logran utilizar para pagar menos en impuestos. Y aquí proponemos medidas para controlar esto. Todas estas son cosas que utilizan las personas de más altos ingresos para pagar menos de lo que deben. Establecimiento de criterios claros en la determinación de la sede efectiva de administración de las empresas. En resumidas cuentas, lo que pasa es que hay un tratamiento tributario distinto y favorable por razones justificables para empresas que verdaderamente están por fuera del país, y lo que termina ocurriendo es que empresas que para todos los efectos prácticos funcionan, se manejan desde Colombia, la junta directiva puede coger un avión, ir a Miami, tener sus reuniones allá y reclamar beneficios tributarios que no le corresponden por ser una empresa que en realidad opera en el país. Tratamos de controlar ese tipo de cosas. Y se hacen otros ajustes a la cláusula antiabuso y al procedimiento de la aplicación de esta cláusula, que pueden ver en el documento, pero que pensamos que son avances importantes en algo que se ha exigido desde todas partes de la sociedad civil, del gobierno, pero en la que sería bueno ver más avance, y es controlar la evasión tributaria. Esto es lo principal. De pronto me he extendido un poco. Me gustaría entonces, si quieren que entremos a preguntas, con mucho gusto puedo responder lo que ustedes necesiten. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat de esta sala, o pueden comunicarse directamente por WhatsApp conmigo y yo le comparto las preguntas a Luis Carlos con mucho gusto. Luis Carlos, nos pregunta Juan Camilo Rodríguez, ¿cuál es el paso a seguir con este proyecto? Es decir, entiendo que ya se tiene el documento, entonces luego, ¿qué haríamos? ¿Cuál es ese segundo paso de los autores de esta propuesta? Claro que sí. Bueno, el primer paso a seguir es que el documento reciba una lectura cuidadosa por todos los involucrados. Esperamos que ayude, que sea un proyecto de solo 40 páginas. Entonces, pues creemos que se puede analizar en detalle, pues en un tiempo razonable. Después de esta lectura, el siguiente paso sería, bueno, en Colombia, la iniciativa en este tipo de temas siempre tiene que venir del gobierno nacional.
y pues si se fuera a implementar esta reforma tributaria que proponemos, tendría que presentarla el gobierno nacional al Congreso para debatirla formalmente. Insisto en lo que dije al principio, no es una reforma tributaria que busque que esto es lo único que toca hacer. Hay otras cosas que se debaten un poco entre los partidos, entre distintos sectores de la sociedad, que podrían modificarse durante su trámite en el Congreso. Por ejemplo, se ha hablado de la importancia de un impuesto al patrimonio, se ha hablado de la importancia de impuestos verdes, impuestos saludables, y todas estas son cosas que sin duda alguna ya tienen dolientes en el Congreso, por eso no nos enfocamos necesariamente en esas cosas que ya están bien representadas por actores que tienen claro por qué son necesarias. Queríamos presentar un tema de consenso para que sea la base de discusión y para que sea una fuente de tranquilidad a todos los involucrados en cuanto a que Colombia está muy lejos de quedarse sin con qué pagar sus obligaciones con el mundo y con la sociedad, sino que pues podemos tener esta conversación en un ambiente de tranquilidad fiscal, con una propuesta de reforma tributaria o con una reforma tributaria que estabiliza ya a mediano plazo, como lo han venido exigiendo o solicitando o recomendando las calificadoras, pues para que no sean conversaciones de urgencia y en las cuales la presión de hacer algo rápido lleve a tomar malas decisiones. Entonces son elementos de consenso que debería presentar el gobierno nacional y a los cuales podrían añadirse otras preocupaciones que han traído los colombianos con respecto al sistema tributario durante su trámite. Perfecto, Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más de chat. Nos preguntan que si se ha contemplado dar beneficios tributarios de la ley de financiamiento para sectores mineros y petroleros. Se ha propuesto la eliminación de todas las rentas exentas que hay para las empresas. Creo que el tema de los beneficios tributarios para el sector minero y petrolero muchas veces es un debate acerca de cómo hay ciertos beneficios que aplican en principio para todo el mundo, pero que por la intensidad de capital de esas industrias pues benefician desproporcionadamente a un sector de la economía que no es especialmente, útil en términos de generación de trabajo, que no genera ingresos estables para el país, pero es difícil eliminar esos beneficios sin también tocar a otros sectores que sí legítimamente los podrían usar. Personalmente yo comparto, como les digo, aquí buscamos que esto sea una propuesta de consenso entre todo el país. Ahora, personalmente yo comparto esa preocupación con el sector minero, petrolero, y me parece que en casos como estos, una de las reformas o una de las adiciones que se podrían dar en un trámite en el Congreso sería crear una sobretasa del impuesto de renta para el sector petrolero y minero. Creo que sería una mejor forma de abordar las preocupaciones que con toda justificación surgen del estado actual de la tributación en ese sector. Gracias, Luis Carlos. Tenemos una pregunta de Alejandra Medina, del Espectador. En realidad son dos preguntas. La primera dice, ¿podría Luis Carlos, por favor, explicar de nuevo cómo es esa práctica en la que los dividendos se reportan como ganancia ocasional? Y la segunda pregunta de María Alejandra es, ¿podrían detallar qué propuestas de la reforma tributaria que se cayó se recuperan o se rescatan en esta nueva propuesta? Claro que sí. Lo que pasa con los dividendos es lo siguiente. Una empresa puede repartir dividendos para transferir las ganancias, las utilidades que ha generado a sus accionistas. En últimas, una empresa es una ficción jurídica que sirve para
pues para que se constituya para el beneficio de sus accionistas. Entonces está la figura de repartir dividendos. Lo que pasa con las ganancias ocasionales es que una empresa pues, puede comprar cosas, ¿sí? Puede comprar activos. Una empresa puede, o sea, si sea un negocio de fabricación de muebles, pues como empresa, esa empresa puede meter la plata en distintos tipos de activos, puede comprar cosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hace la empresa es a sus accionistas comprarles las acciones que tienen los accionistas en la empresa. ¿Qué ocurre con esto? Que pues hay menos acciones circulando, pero en intercambio de esas acciones, los accionistas han recibido plata, ¿sí? Es una manera jurídicamente distinta de hacer exactamente lo mismo, que es darle plata de las utilidades a quienes actualmente tienen acciones en la empresa. Y resulta que actualmente tienen un tratamiento tributario más favorable que el de los dividendos, los cuales a su vez tienen un tratamiento muchísimo más favorable que el trabajo. Pues lo que se alcanza a ver en los datos es que las empresas han tomado nota de esto y en este momento su principal manera de repartirles utilidades a sus accionistas es la recompra de sus propias acciones y no la repartición de dividendos. Entonces lo que proponemos es que tanto los dividendos como las ganancias ocasionales las dos reciben actualmente un tratamiento tributario preferencial si se les compara con el trabajo o con otros tipos de ingresos, que reciban exactamente el mismo trabajo, el mismo tipo de tratamiento que los demás ingresos. Esa sería más o menos la propuesta y ese es el mecanismo. Con respecto a qué cosas se incorporan de la propuesta del gobierno, creo que el gobierno ha sido una propuesta muy sensata en su tratamiento del impuesto a la renta de las empresas. Es importante destacar que el gobierno había en serio tratado de eliminar rentas exentas y beneficios tributarios innecesarios y había creado una tarifa diferenciada del impuesto de renta más baja, del 24%, para las pequeñas y medianas empresas. Esa es una buena propuesta y queremos incorporar aquí todas las buenas ideas que haya con respecto a la reforma del sistema tributario. ¿Qué le cambiamos a esa propuesta de las empresas del gobierno? Quitamos beneficios adicionales y consideramos que pues, el principal de ellos, el descuento del ICA, beneficia a las empresas que no deben beneficiarse. Proponemos que se quite eso. Y además eliminamos la sobretasa temporal que el gobierno había planteado, quizá por necesidad de 3 puntos porcentuales, tanto a las pequeñas y medianas como a las grandes empresas. Pensamos que no es bueno tener estas soluciones temporales, sino de una vez plantear cosas permanentes. Y también pensamos que eh, pues que no, o sea, no es un momento, por ejemplo, de perder la oportunidad de darle un alivio tributario importante a las pequeñas y medianas empresas. Y haciendo las cuentas, encontramos que esto se puede hacer y por eso lo proponemos. Entonces, la misma propuesta del gobierno con respecto a empresas, pero se eliminan aún más beneficios tributarios difíciles de justificar y no se le ponen sobretasas temporales a la industria. Gracias, Luis Carlos. Tenemos una pregunta de María Camila González de Portafolio. María Camila nos dice, entre las ideas que más han sonado en el Congreso y para el gobierno es la de los empresarios, la cual plantea aplazar los beneficios que se tenían en la pasada reforma y cobrarles más impuestos a las personas de más altos recursos. ANIF, por otro lado, planteó unas ideas similares. Entonces, las preguntas son, ¿qué opinan de estas iniciativas? ¿Y se han reunido con el gobierno u otros sectores para revisar estas ideas que se proponen? Estamos completamente dispuestos a reunirnos con quien quiera discutir a profundidad la propuesta. En este momento la estamos haciendo pública por primera vez, entonces no nos hemos reunido aún con ninguno de ellos, pero estamos completamente dispuestos. Con respecto a las propuestas que vienen desde la industria, me parece que la propuesta de la ANDI era una respuesta adecuada a la crisis. Proponían suspender temporalmente unos beneficios tributarios que se les otorgaban a las empresas, que además creo que leía bastante bien la situación política del país y creo que
pues era o sea, creo que era una propuesta adecuada y honesta, pero pues incluso lo bueno se puede mejorar y nuestra propuesta se diferencia de propuestas como la de la Andy en cuanto a que no se sustenta en arreglos temporales, ¿sí? O sea, no queremos una suspensión temporal de ningún, o sea, no queremos suspensiones temporales de recortes de impuestos a las empresas, queremos de una vez soluciones permanentes que trasladen parte de la carga tributaria de las empresas a las personas naturales de más altos ingresos y también proponemos ampliar el recaudo sin perjudicar a las empresas que necesitan un alivio, eliminando pues más beneficios tributarios que lo que se proponía desde la industria, que creo que eran, o sea, creo que el espíritu de esas propuestas era más ponerle pausa a los recortes de impuestos al capital que había hecho el gobierno en sus dos reformas tributarias pasadas. Nosotros proponemos que no sea una pausa, sino que sea más bien una redistribución de los impuestos al capital, eh, pasando de empresas a personas naturales, en vez de lo que había propuesto el gobierno, que era pasar impuestos al capital, o sea, de las empresas, a los trabajadores y a los consumidores. ¿Sí? Entonces ellos proponen mi visión es que ellos proponen una pausa a los impuestos al capital y no sabemos qué va a pasar en unos cuantos años. Nosotros proponemos pues de una vez una reasignación de los impuestos del capital de las empresas al capital de las personas naturales. Pues Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Lina Quevedo, ¿por qué no contemplaron dentro de la propuesta los impuestos saludables e impuestos verdes? Es una buena pregunta. El que no los contemplemos dentro de la propuesta ni mucho menos quiere decir que nos opongamos a esas ideas. Simplemente sabemos que en medio de la peor crisis económica de la historia del país, a una persona a la que le suben los precios de la comida y de la gasolina, pues puede importarle mucho la salud y puede importarle mucho el medio ambiente, pero de pronto el momento de empezar a abordar esas preocupaciones no es en medio de esta crisis. Hay quienes dirían que sí, y me parece un argumento válido, pero lo que queremos es proponer cosas que sean parte de un consenso nacional que nos una, en vez de empezar a tener estas discusiones acerca de precios de gasolina, de alimentos, que fueron una de las críticas fuertes a lo propuesto por el gobierno. Creo que son propuestas que el Congreso bien podría debatir y añadir, o sea, son cosas que se pueden añadir a lo que estamos proponiendo con el beneficio añadido de que es aún más recaudo tributario y al país no le sobra más recaudo tributario. Recordemos que en Colombia la tributación es alrededor del 19% del PIB, mientras que en el país promedio de la OCDE es del 34%. Se podrían proponer y pues de hecho, en general, muchos de los que participamos en este proyecto consideramos que son buenas ideas. Simplemente queríamos concentrarnos en los elementos de consenso y bueno, también por eso, dado que hay una discusión desde ciertos sectores políticos acerca del impuesto, por ejemplo, el patrimonio, es otra cosa que no está en esta propuesta, no es porque no nos parezca conveniente el impuesto al patrimonio, sino porque en este momento es uno más de los temas de discusión y de división política, y lo que queremos es encontrar cosas que a todos nos unen y que pueden resolver ya pues la necesidad de ingresos que el Ministerio de Hacienda ha manifestado que tenemos. Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Disculpen un segundo. La pregunta de Fabio Alejandro Gómez nos dice ¿qué opinan sobre un impuesto progresivo a las pensiones? Es parte de la propuesta que tenemos. Entonces, lo central de nuestra propuesta es que todos los ingresos de las personas naturales, independientemente de dónde vengan,
reciban un mismo tratamiento. Actualmente los ingresos que vienen del trabajo, los ingresos que vienen de las pensiones, los ingresos que vienen cosas de cosas como yo tengo un apartamento y lo arriendo y entonces esa es una platica que me entra al mes. Los ingresos de yo monto un negocio como persona natural y entonces tengo unos empleados y los ingresos de tengo una empresa que me reparte dividendos, los ingresos de ganancias ocasionales que mi empresa llega y recompra las acciones o invierto en finca raíz y me gano un montón de valorización. Cada una de esas categorías que acabo de enumerar recibe un tratamiento tributario específico y varias de ellas son ingresos que se graban a tarifas diferentes y sobre todo en el caso de dividendos y ganancias ocasionales no son progresivos. Y de pensiones, y bueno, de pensiones sí tampoco son progresivos. Entonces lo que planteamos es aplicar unas mismas reglas a todos los tipos de ingresos y eso incluye las pensiones y también por eso es muy importante lo que menciono en cuanto a que ninguna persona, ningún trabajador que tenga ingresos ningún trabajador, ningún pensionado que tenga ingresos de menos de 6 millones de pesos va a pagar más en impuestos. A partir de un ingreso de 6 millones de pesos, si uno se pone a ver los datos de personas naturales, el 99% de los trabajadores colombianos tiene ingresos de menos y los pensionados tienen ingresos de menos de 6 millones de pesos. Entonces pensamos que cuando uno está en ese 1%, uno está en capacidad de pagar unas tarifas progresivas, pero pues pensiones de 6 millones de pesos en Colombia las recibe muy poquita gente y pues quienes reciben grandes pensiones no nos parece mal que pues tributen de una forma también progresiva. Y añado una cosa, todo esto son cosas que se pueden modificar en un debate en el Congreso, creo yo, porque sé que el tema de las pensiones es uno de los temas grandes de debate. Sería muy importante que la DIAN pusiera a disposición de los investigadores datos mucho mejores acerca de los ingresos de los colombianos de altos ingresos para poder hacer un análisis mucho más fino, más granular, más detallado de los ingresos pensionales, ¿sí? Pero como están las cosas, es un poco difícil, ¿sí? Pero además no consideramos que haya problema con un impuesto progresivo a las grandes pensiones. Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Camilo. Camilo nos dice, esta propuesta, para ser exitosa, ¿cuánto tiempo debería mantenerse en la economía colombiana? ¿O en qué momento veríamos los resultados? Bueno, el recaudo, esto entraría en vigencia a partir del 2022, entonces empezaríamos a ver los resultados entre el 2022 y 2023 en términos de recaudo, pero en este momento una de las principales fuentes de inquietud acerca del manejo de las finanzas públicas colombianas no es, ahí sí, no es la caja, no nos vamos a quedar sin plata con la cual pagar nuestras obligaciones, sino la trayectoria fiscal a mediano plazo. ¿Mm? Entonces, la trayectoria fiscal a mediano plazo es algo que se puede garantizar una vez que una propuesta de este estilo ya sea la ley. O sea, si es claro, por ejemplo, para las calificadoras de riesgo que estos son ingresos que están ahí en ley, que van a empezar a entrar durante los siguientes 2-3 años, no debería haber mayores preocupaciones. Vamos con otra pregunta, Luis Carlos. Nos pregunta Javier Martínez, ¿cómo se garantiza que el top más rico de personas naturales no migre con sus capitales a otros países? Yo creo que esa es una preocupación que se ha
sobredimensionado y se ha inflado con fines políticos. La realidad es que, por ejemplo, cuando se descubrieron los Panama Papers y nos dimos cuenta de que muchos colombianos de muy altos ingresos estaban evadiendo impuestos, eh, la respuesta de estos colombianos no fue mayoritariamente irse a otro lugar, sino empezar a declarar esos patrimonios. Entonces, esto sumado a, por ejemplo, otra propuesta que no incluimos acá, porque de nuevo se trata de encontrar un consenso, una intersección entre todos los actores que estamos debatiendo estos temas, pero una propuesta muy importante que se está debatiendo ahora en Estados Unidos y que tiene consecuencias para todo el mismo, es el concepto de impuestos mínimos globales, ¿sí? Que hacen que en vez de que los países compitan entre sí por ver quién atrae más capital a punta de bajar impuestos, busca que entre todos los países nos pongamos de acuerdo acerca de cuál es una tasa impositiva razonable para los grandes capitales, y todos cobremos eso. Digamos que Estados Unidos no estaba interesado en esto antes, pero al ser esta una propuesta desde la mayor economía del mundo, creo que debería llevar a las otras economías, a las economías chiquitas como la nuestra, a repensar nuestro enfoque hacia estos grandes capitales. No se trata de irnos, o sea, de ir reduciendo y reduciendo el recaudo para ver si los inversionistas no se nos van, que tampoco es algo que esté pasando, eh, sino que ya contamos con que a donde vayan los inversionistas, pues vamos a tener una comunidad internacional que está mucho más de acuerdo en cuál es ese mínimo que deben pagar, y por lo tanto los incentivos para migrar capitales de un lugar a otro van a ser menores. Resalto la discusión al respecto que ha empezado en el país José Antonio Ocampo, eh, respecto a este tema, que me parece valiosísima, y me parece que debería ser parte del debate que tenemos. Gracias, Luis Carlos. Vamos con otra pregunta que tenemos que nos llega por WhatsApp y dice así: sobre la renta de personas naturales, ustedes presentan una proyección de los aumentos de pago de impuestos por parte de los ciudadanos, o solo se presenta un articulado sin información y simulaciones como normalmente lo presenta el Ministerio de Hacienda? Nuestra propuesta es completamente transparente con respecto a nuestros cálculos, y las mismas hojas de Excel en las que se hicieron los cálculos están a disposición del público para que las revise y verifique que todo lo que está ahí es acertado. Todas las proyecciones están sustentadas en datos abiertos, a los cuales hay enlaces desde el mismo documento que en este momento están recibiendo. Em, y, y bueno, o sea, todo el articulado está explicado de una forma que busca ser muy aterrizada para que el ciudadano del común pueda darse una idea bastante sólida de qué es lo que se está haciendo. Y estamos seguros de que si, pues, si le dedican el tiempo a estas 40 páginas y pues no, o sea, creo que son bastante claras, es el esfuerzo que hemos hecho. Van a ver que en efecto es una propuesta tributaria progresiva, en la cual ningún trabajador funcionado que gane menos de 6 millones de pesos va a pagar un peso más en impuestos. Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lina María Ortiz. Lina, te voy a dar, si quieres, activa tu micrófono. Sí, bueno, no es tanto una pregunta, sino de pronto quería aportar algo, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que muchas preguntas han estado enfocadas al posible impacto de esto y por otro. Entonces, sí quisiera de pronto reafirmar la idea que estaba mencionando Luis Carlos sobre buscar la unión, y tal vez lo que hemos hablado y lo que queremos es demostrar que existe una opción alternativa en la que podemos recoger o recaudar el dinero que necesita el país sin impactar tan fuertemente
a la clase media y a la clase pues, de menores recursos. Pero tal vez lo que más me interesa decir es que esta neutralidad, la progresividad en la tarifa de personas naturales y al incluir todos los tipos de ingresos bajo un mismo tratamiento, va a permitir, por un lado, que exista más equidad y por otro, eliminar los incentivos negativos que hay actualmente a cumplir las obligaciones tributarias. Porque actualmente pues las personas que tienen más recursos para asesorarse adecuadamente de un abogado, de un tributarista y que se monte una estrategia de planeación en su favor, digamos que terminan pagando menos debido a estas tarifas diferenciales y no es algo necesariamente ilegal o indebido porque la ley lo permite, pero las personas que tal vez tienen menos conocimiento sobre estos temas, pues terminan a veces con un tratamiento tributario más gravoso. Entonces, por un lado, va a permitir una mayor sensación de equidad y también es lo que se llama, pues, de una forma más teórica, la neutralidad del sistema financiero va a mejorar. Y por otro lado, el tema de la seguridad jurídica. Creo que Luis Carlos ha hecho bastante énfasis en la parte de la permanencia de las medidas y de verdad que este es un tema muy relevante porque en Colombia una de las mayores quejas del sector empresarial a veces no es ni siquiera la tarifa, ¿no? Si es 10 o 15%, sino el hecho de que constantemente están cambiando las normas, constantemente hay reformas tributarias y también ese constante cambio puede generar inequidades entre los que les regía la primera, la segunda, la tercera norma y también esos cambios constantes le implican gastos al sector empresarial en asesorías, les generan posiciones inciertas que les genera mucha incertidumbre e incluso en muchos casos litigios inesperados. También los inversionistas muchas veces se sienten como un poco traicionados con ese cambio constante de normas. Entonces, la seguridad jurídica, en este caso, me parece a mí que es de los temas más relevantes y que más va a agradecer todo el país, en mi opinión personal. Eso era todo, gracias. Lina, muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Lina. De verdad que, bueno, quiero resaltar una vez más que aunque me tocó a mí la tarea de hacer la presentación, el trabajo en equipo que realizamos, pues es 100% en equipo y fue un gusto enorme trabajar interdisciplinariamente. Esta no es solo una propuesta de economistas que llegan y mandan una vaina para que los abogados se encarguen y luego los contadores lo sufran, sino que es una propuesta que se hizo reuniendo experticias de estas disciplinas y bueno, con Andrés y con Lina fue un gusto trabajar y quedamos tan satisfechos con la experiencia que esperamos que se vengan más más documentos de este tipo.